muchachos, ¿cómo están? Bueno, espero que me estén escuchando. Eh, bueno, no sé, Jean Paul, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. Bueno, Jean Paul, ¿qué les puse ahorita? Ayer hablé con ustedes por WhatsApp y pues les decía que yo no podía, que iba a ir, pero no esta semana. Que pienso ir octubre, son solo 20 días y que yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el semestre queda solo un mes, ¿de acuerdo? Me expliqué por qué no había ido desde septiembre y les estoy diciendo que voy a ir las dos últimas o las tres últimas semanas de octubre. Son solo 20 días en octubre. Eh, y en base a eso alguien preguntó por el pensum, que cuál era lo que íbamos a, que qué era lo que íbamos a trabajar en programación. Entonces, sí, ustedes me han preguntado por el pensum hace varios tiempos y tienen razón. Eh, para mí para mí es una construcción el programa, en la programación 2, ¿sí? Antes, digamos, rápidamente voy a tratar de no demorarme aquí mucho, solamente me voy a explicar cuál es mi forma de pensar y por qué les presento este programa. Eh, Antes, programación solamente era era programación uno y en esa programación, uno uno lo que veía era cómo hacer un for, cómo hacer un while y la lógica de programación. Era todo. En mi tiempo, no, ya existía C es muy antiguo, pero se trabajaba ahora se me fue el nombre, hace 30 segundos me acordaba y ahora no. Se trabajaba en otro lenguaje de programación. Eh, pero básicamente, lo que le enseñaban a uno era, era digamos, le enseñaban a uno lógica de programación, le enseñaban a hacer un for, le enseñaban a hacer a unos ciclos repetitivos, le enseñaban a hacer ifs, y lo duraban a uno tiempo haciendo esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no habían tantos computadores, había solamente los computadores del CENTIC, o sea, el CENTIC antes eran dos salones, ahí en el edificio de matemáticas. Bueno, rápidamente. Entonces, como no habían tantos computadores, le podían prestar a uno de esos computadores muy pocas veces. Y le enseñaban a uno era la lógica de programación, ¿de acuerdo? Entonces, los ciclos repetitivos, qué es el while, qué es el for, Fortran, Fortran. A uno le explicaban era Fortran, etcétera. A uno le explicaban eso, le duraban haciendo código, le usaban tal. Los algoritmos básicos en programación era encontrar los números primos, por ejemplo, que era con vectores, ¿cierto? Bien, eso era lo que uno veía en programación uno, en programación. Entonces, cómo se hace un for, eh, eh, cómo se hace un while, cómo se hace un if, ¿sí? Cómo se hace un case, etcétera. Pero entonces la escuela se dio cuenta, o todos nos dimos cuenta, yo en especial cuando dicté programación 2, que toda esta lógica a ustedes no les servía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo llegaba y agarraba y decía, vamos a hacer la convolución, ni siquiera en 2D no, hagámoslo en 1D, la convolución, vamos a hacer el algoritmo de convolución, vamos a montar esta doble sumatoria, vamos a hacer esto, tal, y ahí quedaban. No podían hacer absolutamente nada. O sea, podíamos durar un mes y no terminaban ese programa. Y se los digo en serio, ¿sí? Entonces, bajo muchas discusiones durante muchos años, porque eso se demora, o sea, cambiar una materia en la UIS es demorado, se combinó a hacer una materia que se llamara Programación 2, donde ustedes siguieran teniendo la oportunidad de trabajar todos los conceptos de qué es un for y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora yo tengo la posibilidad de dar programación 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que yo he notado? ¿O qué es lo que Profe, yo, señor? perdón que le interrumpa, si podría dejar entrar a Ramón o a unos compañeros. Ah, listo, listo. No, no sabía. Ya va, ya va. Es que como cuando uno pone a anotar, yo no sé, es como si se cerrara el resto. Ya, ahora sí. Eh, entonces, qué es lo que yo, digamos, he pensado acerca de, o qué pensaba yo acerca de cómo yo dictaría la materia de programación 2? Para mí, para mí, y ustedes me lo han demostrado, o sea, fuera que no me lo hubieran demostrado, ustedes tendrían razón, ¿cierto?
Entonces, no sé si lo que ustedes, no sé, porque no sé, o sea, pienso yo que nos hace falta hablar más claro, pero tal vez lo que ustedes esperaban era que yo les enseñara Python, por ejemplo, ¿cierto? O que yo les enseñara bases de datos, ¿sí? Tal vez, no sé. Bueno, etcétera, no sé, o seguir en C, ¿de acuerdo? Pero ustedes me han demostrado que efectivamente tengo razón, porque creo que tengo razón. O sea, fuera que no la creyera, pues yo diría, sí, listo, ustedes tienen razón. Pero creo que tengo razón en que ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes aprendieron programación en C, ¿sí? Y yo, claro, yo entiendo las ventajas de aprender programación en C. Las ventajas de programar en C es que usted aprende desde bajo nivel, casi prácticamente. O sea, ese programa, C++ o C, ANSI o C Turbo, los diferentes C que hay, pues nadie le gana. Ese es base para todo. Para todo. Microcontroladores se programan en C, los dispositivos a bajo nivel se programan en C, ¿sí? Yo no entiendo, pero si ustedes se dan cuenta y son lógicos y coherentes con lo que estamos viendo en clase, ustedes todavía no dominan cómo hacer un foro. ¿Y por qué no? ¿Por qué pienso yo que no? Porque, porque en C se demoran mucho, y es normal que se demore, obviamente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que tienen que primero hacer un bloque para declarar variables, ¿cierto? O sea, que esta es double, que esta es flotante, que esta es win8, que esta, bueno, todas las variables que puedan haber, ¿cierto? Que, que, que esto es un vector, que M es una matriz, tienen que todo esto definirlo, ¿cierto? Y después de que hacen eso, entonces usted llega y dice, bueno, ahora el for, tengo que definir el for. ¿Cómo se define un for? Ah, bueno, un for que IK 0, 2 punto y coma 50, punto y coma en pasos de 30, de 50, cierro. Bueno, en fin, toda la estructura que tiene C, ¿cierto? Entonces, las personas gastan mucho tiempo haciendo esto, pero no gastan tiempo en la lógica del programa. Y eso me lo han demostrado ustedes, o sea, eso no me lo han, o sea, esa opinión no me la han cambiado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sigo pensando lo mismo? Ahora, cuando yo digo de ustedes, yo estoy haciendo una generalización, ¿no? Yo digo ustedes y es una generalización, porque no puedo hablar uno por uno, porque si no, ¿cómo? Sería la hablada, toca hablar en general y después particularizar o, bueno, no sé. Pero entonces yo llego y digo, listo, entonces, si ya saben hacer un for, porque esto es programación 2, ¿cierto? Entonces, si ya saben hacer un for, pues yo no tengo que gastar tiempo en decirles a ustedes cómo hacer un for, ¿sí? Pero entonces viene el corazón de lo que es difícil programación, la dificultad. ¿Cuál es el corazón? El corazón no es armar los fores, no, que el for en C sigue una lógica de primero usted hace esto, luego hace esto, luego hace esto. No, no, no. Para mí la dificultad es la lógica de programación. Y muchos de ustedes, pero muchos de ustedes no la tienen. Y uno lo observa, y uno lo sabe por qué, porque ustedes han sido ¿qué? Testigos de eso. Ustedes han sido testigos de que vamos a hacer este for. Perdón, ni siquiera el for, porque es que a usted no, o sea, la vida real, ¿sí? La vida real, a usted no le dice haga un for, a usted le dice yo tengo esto, desde k igual a 0 hasta 20 de esta variable. ¿Listo? Yo necesito que me diga que es igual a eso. Nada más. Entonces, a ustedes se les ponen las sumatorias. Bueno, no sé si eso ya cambió, pero hace 3 meses yo les ponía una sumatoria y no tenían ni idea qué hacer. No sabían qué hacer. A eso yo llamo lógica. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es mi lógica para entender este problema y cómo yo lo implemento? Entonces, ahí validan mi punto. Mi punto es, el problema no es que ustedes sepan hacer un for, no, el problema es que no tienen lógica, ¿sí? No tienen, todavía no son capaces de llegar y decir, uy, espere, vamos a armar esto como una matriz,
o vamos a armar esto como un vector y vamos a ir leyéndolo así y vamos a calcular esto. No la tienen, ¿sí? Entonces, ustedes verificaron mi hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en señales 2 yo hubiera dicho, venga, ¿cómo se hace un for en C? Ustedes me hubieran dicho a plenitud. No dicen en C se hace un for así, listo. Ahora quiero que hagan esta sumatoria. Se quedan 2 meses, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es mi otra hipótesis? Mi otra hipótesis es cómo se gana la lógica. La lógica se gana practicándola. No hay más. La lógica es como la vida, ¿sí? No hay otra forma sino haciendo, ¿sí? Entonces, esta materia no tiene teoría, porque no tiene, bueno, la única teoría que tendría sería cómo hacer un for, cómo hacer un while y cómo hacer un if. No más, son esas tres. De resto todo es igual, porque si ya meto un case o meto algo diferente, pues es lo mismo que un if, ¿sí? Entonces yo digo, listo, ¿cómo se gana esa lógica y seguimos trabajando en ingeniería electrónica? Ingeniería electrónica es aplicaciones en física, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, ¿cómo yo la gano? Yo podría haber seguido con vectores 1D, o sea, con vectores, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si los enfrento a problemas matriciales? O sea, simplemente cambio, ¿cierto? Simplemente es una matriz 2x2. Creo yo que no es mucho problema. Y en eso es lo que estamos haciendo el curso. Entonces, si ustedes me preguntan por el pensum, obviamente este pensum es, digamos, el grosso, pero falta detallarlo, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cómo yo lo llamo? Programación científica, algunas ecuaciones de utilidad. Entonces usted va a decir, pero ¿cómo así programación de utilidad? Venga, ¿ustedes cuándo se han enfrentado a números complejos? Cuando yo dicto señales 1 y señales 2, yo me doy cuenta que nunca. Y ojo, yo vuelvo y les digo, yo estoy generalizando, ¿sí? Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, yo ya lo sé, pero yo llego y les digo, en señales 1, les digo, 5 más 3J, más y fase, ángulo, forma polar, todo, no lo saben, no lo saben. Entonces yo digo, esta materia podría servir para todo, para eso también. Entonces yo digo, listo, vamos a trabajar números complejos, ¿cierto? Números complejos. Entonces, ¿qué hago yo? En la primera introducción, que me dolió, créame que me dolió, digamos, en la primera introducción que trabajé, operaciones en datos 2D, ¿cierto? Los filtros espaciales 2D son una disculpa. Lo único que yo quiero hacer es operar datos en 2D, ¿de acuerdo? Con los mismos fores, con los mismos case, con los mismos if, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, listo. Y cuando uno empieza clase y pone una sumatoria, y pone, perdón, porque yo no empecé por eso, yo empecé definiendo una derivada. Vamos a hacer una derivada. Y uno se da cuenta que no tiene ni idea cómo, o sea, para mí fue un choque grandísimo. Yo, bueno, hagan eso con un for, como saben hacerlo. Y uno llega y dice, no, estos muchachos no saben hacer fores todavía. ¿Sí? Entonces uno tiene que bajar y demorarse un poco ahí con un for, con bueno, ¿qué hicieron? Y ahora viene el problema de la virtualidad. La virtualidad exige mucha madurez, tanto mía como de ustedes. Madurez en que ustedes salen y practican, ¿cierto? Pero no lo hacen, ustedes no practican. Y entonces vienen disculpas, ¿cierto? Vienen disculpas. ¿En qué vienen de disculpas para mí? Las disculpas vienen en el computador, profe, es que no me siento motivado porque el for cambia en C la escritura es diferente que en MATLAB. Entonces yo digo, sí, pero el for en MATLAB es 1000 veces más fácil, o sea, debería poderse bajarse más rápido a hacer eso. Bueno, entonces el primer tema, ahí les estoy tratando de mostrar el pensum. El primer tema es operación en datos 2D. Ese es el primer tema. ¿Con qué? Con for, con if, con programación. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles ejemplos traté de utilizar? Derivadas, ¿cierto? Filtros 2D con ecuación diferencial.
¿cierto? Bueno, como 4 ejercicios traté de hacer yo para empezar operaciones en datos 2D. Bien, listo. Digamos, para mí, mi checklist, lo intenté trabajar con todos los que podía, la gente se adaptó a mí o no se adaptó a mí, yo soy muy libre, ustedes verán, o sea, ustedes pueden llegar y decir, profe, pero es que yo no sabía hacer un Foreman Lab, ¿cuánto tiempo le cuesta mirar eso en YouTube o en Google? Nada, nada, media hora y ya terminó la discusión. Después, ¿yo qué es lo que estoy intentando hacer? Operación con números complejos. ¿Por qué con números complejos? Porque es que los números complejos en ingeniería y en programación científica son demasiado usados. O sea, son muy, muy usados, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que hay bastantes falencias con trabajo de números complejos, ¿cierto? Entonces, Entonces, operación con números complejos. ¿Qué disculpa más bacana? Este semestre lo estoy haciendo con la DFT. Si el próximo semestre sigo, no lo haré con la DFT, lo haré con otra cosa. Pero ¿qué disculpa más bacana? Es llegar y trabajar los números complejos, pero con DFT. ¿Por qué la transformada de Fourier? Porque es que ustedes la van a ver en señales 1 y señales 2. Entonces, de pronto, todo lo que hagamos acá también les sirve para eso, ¿sí? O sea, hay conexión entre las materias, ¿sí? Y de paso, trabajamos números complejos en una aplicación real y practicando cómo se grafica su magnitud y su fase, ¿sí? Y qué significa cada cosa. Es complejo, o sea, yo estoy tratando de decirles cuáles fueron mis puntos de vista y qué era lo que yo iba observando, ¿sí? Pero esa no es la verdad puede ser otra, no sé, la verdad es como cada quien la ve, al final uno termina aceptando eso, ¿sí? Entonces, uno va haciendo esto y uno se va a dar cuenta que ustedes tienen unas falencias, pero grandísimas en muchas cosas. Y entonces uno se va quedando, uno se va quedando, se va quedando. Hay personas que sin decir nombres, uno llega y le dice, R es igual a 5. Entonces, en la lógica uno le dice, el 5 se lo está introduciendo a la R. O sea, la variable R quedó con el 5, no al revés, no el R termina en el 5. Nunca pasa eso. Entonces, esas son cosas de programación 1. Yo digo, todavía tienen muchas falencias en programación 1. Yo creo que el 90% del curso las tiene. Y es grave porque entonces, ¿cómo yo les hablo de esto si todavía hay problemas acá? Entonces, uno viene acá y se queda ahí, 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 se queda ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué quería hacer yo? Después viene algo, procesamiento de datos multivariable. Si ustedes se dan cuenta, yo hay de tastas, yo les hice cargar una imagen, digamos, de 3 matrices, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero en realidad nosotros solo hemos trabajado con una, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, bacano, pero realmente multivariable todavía no lo he trabajado, ¿cierto? ¿Qué es multivariable? Empezar a trabajar entre matrices. Que esto sea una variable, que esto sea otra variable y que esto sea otra variable. ¿Correcto? Entonces, en el 3, yo lo que quería era llegar a programar cosas multivariables. O sea, en el caso de las matrices RGB, entonces hacer cosas entre matrices RGB. Y una disculpa para mí era hacer extrapolación, interpolación con Taylor, con Newton, y la interpolación con spline, bilineales, bicúbicas, Krikage, que es excelente. ¿Sí? Y ya para rematar, yo les iba a hacer una propuesta, digamos, este capítulo 4 puede ser de aplicación, digámoslo así, aplicativo. Y ese aplicativo es resolver PDEs, ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? ¿Qué era eso? Pues resolver propagaciones de onda, acústica, elástica, bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Tipos de programación, advección, difusión, cálculo de tipos de propagación de ondas. Y aquí era muy interesante porque ya venían cosas en 2D de una línea a la cual yo pertenezco en investigación que se llama Imaging. Y es muy bacano porque es todo lo que es tomografía, resonancia magnética y muchas más.
¿De acuerdo? Entonces, yo esperaba eso, ¿sí? Pero señores, con todo respeto hacia ustedes y con todo el cariño, esto es muy difícil de cumplir porque a ustedes les falta trabajar mucho programación 1, conceptos básicos de programación 1. Y ahí uno se queda y el curso es muy desigual. Digamos, de 15, 4 personas por ahí ya la tienen clara y podríamos haber visto todo, pero ya no se alcanza a ver. Y esa es la verdad, ya no se alcanza a ver. ¿Sí? Y más tirándome media hora en estos discursos tratando de entender, tal vez eso fue una falencia mía y debí explicarme esto desde el comienzo, ¿sí? Pero eso era lo que intentaba hacer. ¿Y por qué no está el pensum desde el comienzo? Porque la estoy armando, ¿sí? De pronto el otro semestre hago otras cosas acá. De pronto el otro semestre, a darme cuenta de que programación 1 es tan terrible, o sea, de que todavía no dominan la lógica de un for, no dominan la lógica de un while, y no solamente la lógica de esas, sino la lógica de programar, ¿cierto? ¿Cómo hago una derivada? ¿Cómo hago una integral? ¿Cómo hago una sumatoria? Si no dominan eso, nos demoramos. Entonces, bueno, ya gasté 20 minutos en esto. No sé si alguien quiera decirme algo. Lo escuchamos y pasamos rápidamente a cosas que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Los escucho. ¿Nadie quiere hablar? Alguien, cualquier persona. O sea, Luis Esteban, ¿qué piensas de las cosas? Profe, yo tengo más que una duda sobre el pensum, tengo más una curiosidad. ¿Se podría considerar que programación 2 ya hace parte de materias de carrera? Programación 1 hace parte Dos. de escúchame. Programación 1 hace parte de materias de carrera. ¿Sí me Sí, pero entiendes lo que te sobre digo? el ciclo, por ejemplo, sobre respecto al ciclo básico, programación 2 podríamos considerarla ya Te estoy la... contestando y tú no me estás entendiendo. Programación 1, la programación 1 ya hace parte de carrera. Si programación 1 hace parte de materias de carrera, ¿qué piensas que programación 2 qué? También. Obvio, ¿cierto? Sí. Programación 1 ya hace parte de carrera porque esto no lo ven en ingeniería civil, ¿cierto? Ni en ingeniería mecánica, ¿cierto? Eso tú lo ves en la escuela, ¿cierto? Ujú. O sea, en programación 1, cuando te enseñaban el for, debieron ya estar orientándolo a algo que tenía que ver con tu carrera, ¿cierto? Uno empezará ahí que con los números primos, ¿cierto? Pero si el profesor es astuto, también, digamos, lleva eso a que de una vez, es más, en programación 1, tú podrías haber hecho una derivada. Y eso no tiene nada que ver con electrónica. Derivada es la base de la ingeniería. ¿Sí, Luis Esteban? Sí. Entonces, no para mí, es que es un hecho. Programación 1 es de carrera. ¿Dónde la ves? En electrónica, ¿cierto? O en eléctrica, ¿cierto? ¿Sí? Sí, es que Luego, por lo visto lo que pasa es que la han generalizado y pues parece materia de línea de las carreras de las comunicaciones. O sea, parece programación y como ciclo comunicaciones. básico de las C3T. No, mire, yo sinceramente creo que hay una confusión. Primero que todo, programación 1 y programación 2 son de carrera, porque tú la ves en eléctrica y en electrónica, no la ves en la escuela de ingeniería de sistemas. No, ¿cierto que no? O sea, no la inscribes en sistemas. ¿Cierto? Cuando uno ve cálculo 1, uno la inscribe o sea, uno le dicen que hable con el profesor y todo eso, y ellos están en ciencias básicas, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? En cambio, los profesores de programación son de eléctrica y de electrónica, ¿cierto? Aló, Luis Esteban. Ujú. Y esos profesores son de eléctrica y de electrónica, no son de sistemas. No. Fácilmente estas materias las podría dar sistemas, ¿correcto?
pero no son de sistemas. Los profesores no son de la escuela de sistemas, ¿cierto, Luis Esteban? Sí. Listo. Entonces, mi punto es, si no lo dictan profesores de sistemas, pues aún más programación 1 y programación 2 son de carrera. ¿Correcto? Así es. Bueno, entonces ya solventé esa duda. ¿Tienes otra duda, Luis Esteban? ¿O quieres decirme otra cosa? Si me quieres decir otra cosa, tranquilo, que no pasa nada. Ya mire cuánto tiempo llevamos. Digamos que gastemos de aquí a 15 minutos más para conocer esto. ¿De acuerdo? Mire, yo estoy seguro, pero totalmente seguro, muy seguro. Ustedes ven esto como, llegan y dicen, oiga, pero yo quería, mire que hay otros cursos que están viendo bases de datos. Yo digo, ¿cómo un estudiante puede ver bases de datos si aún no tiene la lógica de programación? ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. Además que bases de datos, eso es de sistemas. ¿Cierto? Además, ¿qué es una base de datos? Una matriz. ¿Cierto? Entonces, es solo cambiar un chip en que, por ejemplo, nosotros tenemos que esa matriz es una imagen. ¿Cierto? Entonces, pues no es una imagen. Esto es una persona, esto es otra persona, esto es otra persona, otra persona, otra persona, 1000 personas, y cada persona tiene asignado una información, como una imagen. Entonces, al final termina siendo muy parecido. Ustedes dirán, ah, pero es que en otros cursos la están viendo con otro lenguaje. Sí, lenguaje que ustedes nunca más en la vida lo van a usar, a menos que se dediquen a eso. Y si se van a dedicar a eso, pues la carrera que ustedes quieren estudiar se llama sistemas. ¿Sí? Si quieren trabajar bases de datos de bancos, si quieren trabajar con Big Data, ¿sí? Bueno, no sé, si hay otra persona que, o sea, digamos, no sé si tenga que, bueno, o sí, hagámoslo así porque, no sé, ustedes no hablan sueltos. Jean Paul, ¿qué piensas o qué dices? Mm, en dicho caso me hubiese gustado, ya como se dice, pues como no hay mucho tiempo y pues también nos vamos a demorar un poco, pues me hubiese gustado también haber aprendido ciertas otras cosas porque pues sí, dependiente de cómo usted lo dice, esto nos va a servir mucho, pues Por digamos, ejemplo, ¿qué otras cosas, Jean Paul? Qué pena, o sea, qué pena interrumpirlo, ¿qué otras cosas? pues relacionados a señales y, o sea, sí, relacionados a señales y a las telecomunicaciones, sí, digamos, o Pero es que, aplicaciones que se basen en, aplicaciones sí, que se basen en te nuestra hubiera carrera. gustado ver más eso, ¿sí? Sí, digamos, o sea, eso Ah, nos sí, prepararía lógicamente y además nos claro, brindaría una claro. herramienta que nos permita, sí, Y cuando eh, usted llega a señales, siente que las materias están coaccionadas, o sea, tienen que ver todas. O sea, el, sí, el profesor en señales 2 un día le va a decir, haga la DFT, y usted va a decir, yo ya la tengo, ¿sí? sí, El profesor un día un día el profesor de optimización, o debería, es más, la escuela debería tener optimización, pero no la tiene, digamos, el profesor que le está diciendo minimice un tiempo de cálculo, usted dice, venga, yo puedo utilizar Newton, Taylor, puedo hacer una interpolación, bueno, etcétera, ¿sí? Eh, pero no hay tiempo, Jean Paul, y con usted me da pena porque con usted pienso yo que usted sí sabe hacer los fores, ¿sí? Y entonces yo habría podido ir más rápido, Jean Paul, sí, había podido ir más rápido, sí, pero ¿cómo? O sea, si vamos 20 caminando y hay 18, bueno, estoy exagerando, y hay 15 que van muy despacio, ¿qué hacemos? Es complicado. Ustedes, como son de la UIS, algún día van a ser profesores y ese día me van a entender. Bien, no sé si otra persona tenga, digamos, otra, por ejemplo, de Tastas, porque yo no lo estoy diciendo, pero si ustedes se dan cuenta, incluso hemos aprendido
que no necesita hacer fores en muchas cosas, ¿no? Hay otras cosas que sí lo va a tener que hacer, pero fores no se necesitan, o sea, podemos programar las cosas de otra forma que con un for. No, ojo, no estoy diciendo que siempre se pueda, hay veces que toca, pero el for es demasiado no óptimo, o sea, no es óptimo para nada porque va punto a punto, ¿sí? En cambio, de otra forma sí se pueden procesar datos multivariables muy rápido, ¿sí? Y eso es en C y en MATLAB también, ¿no? Eso no es solo para MATLAB. Eso, hay conceptos de programación que se pueden aplicar en C también, ¿sí? Por ejemplo, las operaciones matriciales, ¿sí? Yo también tenía, digamos, la ilusión de llegar y aquí, por ejemplo, un quinto capítulo, ojalá llegara a un poquito de qué es IA, qué es inteligencia artificial. Y inteligencia artificial es pura programación, o sea, eso no, y es optimización, ¿no? O sea, eso es pura optimización. Pero es complicado, señores, porque, o sea, yo les entiendo la preocupación. Ay, ¿yo por qué tengo que ver DFT si esto todavía no es de carrera? Pues, compañeros, programación es de carrera. Sí, créame que sí. Y, y, y es muy útil además. Y además usted se podría olvidar de que es la DFT, sino una doble sumatoria con un exponencial complejo. Ya, solo programarlo. Entonces, dar las bases para mí era fundamental. Y obviamente en cada cosa íbamos aprendiendo cosas de programación que es difícil enseñar. O sea, hay trucos en programación que hacen las cosas más rápido. No solamente lo que hemos visto, sino otras más. ¿Y dónde las discute uno? ¿Alguien está hablando? Bueno, yo creo que ya me estoy repitiendo. Yo lo que quiero es escucharlos a ustedes. No sé, sí, ustedes, por ejemplo, tienen razón. Esto debía hacerlo al comienzo, ¿sí? Pero mi disculpa, aunque no debería tenerla, es que yo estoy armando el curso con ustedes. Y cuando yo empiezo a hacer esto, cuando yo empiezo a hacer esto, ay, cuando yo empiezo a hacer esto, cuando yo empiezo a hacer estas cosas sencillas y me doy cuenta que no es sencillo, o sea, vamos a hacer una derivada y nos podemos demorar 5 horas haciendo la derivada y nos queda mal, yo digo miércoles, hay problemas. ¿Sí? Y no está bien. ¿Y sabe cuál es? Mejor dicho, en cortas palabras, lo que yo me di cuenta, que efectivamente enseñar C con for, la disculpa que gasta uno tiempo es armando el for en C. Y se pierde tiempo en pensar lo que es importante, que es la lógica de programación. ¿Sí? O sea, ¿cómo interpreto una ecuación? ¿Qué significa esa ecuación? ¿Cómo puedo calcular numéricamente esa ecuación? No se gasta, se pierde. Entonces ¿qué hace la gente cuando explica en C? Pues pone problemas muy simples, tan simples que el for es el protagonista, ¿sí? Pero no, resulta que el problema es el protagonista. El problema es el protagonista. Entonces, cuando se van a enfrentar a situaciones donde necesitan cosas reales, pues ya saberse ya no es problema. El problema real ya es la física, ¿sí? Y eso es lo que intento hacer. Eso es todo lo que intento hacer. Bueno, no sé si hay otra opinión por ahí, no sé si alguien quiere hablar, no sé si alguien quiere decirme algo. Sí, profe, yo, Ramón, Ramón, dime. quería, así como mi compañero ya, decir que me hubiera gustado aprender programación orientada a objetos porque, pues, eso es lo que en programación 1 dijeron que íbamos a aprender en programación 2. Tal vez, no, y tiene razón, tiene razón. Es más, ¿sabe qué? Voy a hacer 2 clases de programación dirigida a objetos. ¿Listo? Tiene razón ¿En qué lenguaje? en MATLAB. En MATLAB también se puede. ¿Sí me entiende? Ah, listo. Es que de verdad no tengo ni idea qué es programación orientada a objetos. Eso, entonces eso está bien. Entonces, mira, de una vez voy a hacer algo importantísimo aquí. Quinto, voy a poner algún ejercicio, a ver si me hago entender mi estilo. Voy a inventarme algún ejercicio física aplicado que de alguna forma tenga
programación dirigida a objetos. ¿De acuerdo? Y muy seguramente ese profesor que le dijo eso era porque en programación 2 dicta bases de datos. Y en ese bases de datos se utiliza mucho programación dirigida a objetos. ¿Correcto? Y listo, Ramón, listo. Todavía lo alcanzamos a hacer. ¿Listo? Listo, profe. Pero mi estilo no es explicar qué es programación dirigida a objetos, sino usarla en una aplicación en física. ¿Correcto? Listo. Pero Ramón, yo quisiera, yo no sé, yo sé que hay, en este momento usted tiene, bueno, no sé cómo, bueno, voy a intentar hacerlo. ¿Usted cree que el curso, en general el curso, está preparado para trabajar programación dirigida a objetos? No sé por qué, no sé qué sea eso. Eso es más avanzado. Es trabajar, ¿cómo le digo? Digamos, usted dice Mónica. Ya Mónica le asigna un montón de operaciones, de características. Dice, tiene 25 años, es alta, es rubia. Estoy aquí imaginando una mujer. Es muy inteligente. Vacunas. Ya tiene todas las vacunas de COVID, tiene las vacunas. Bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Y el objeto ahora se llama Mónica. Mónica tiene todas estas características. Entonces, cuando yo vaya allá, cuando yo la invoque en un programa, cuando yo invoque a Mónica en ese programa, voy a invocar todo esto que está en un vector. ¿Sí? Y en ese vector está todas las características. O sea, cuando yo llame a Mónica, está todas las características. Y teniendo en cuenta esas, por ejemplo, una clasificación, voy a pedir en mi base de datos que se cojan todas las mujeres de 25 años, altas, rubias, muy inteligentes y que tengan todas las vacunas, ¿cierto? Entonces él llega y carga a Mónica, a Juliana, a Karen, a Patricia, y se las invoca y las trae. Y ya, le muestra esos vectores, los clasificó. Pero así como clasifica esas cosas, también puede clasificar muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Entonces, la programación, esto es un objeto, el objeto Mónica. Entonces uno programa con ese objeto. Eso lo vuelve otra vez el juego. En la práctica lo vamos a entender mejor, ¿cierto? Entonces hay que aprender a direccionar hipermatrices. ¿De acuerdo? Entonces usted va a tener que ahora M no se direcciona así, 1,5, sino se direcciona M, paréntesis, perdón, corchete, 5. Y en 5 está Mónica, que tiene todas las características. Es un concepto, el concepto sencillo es Ramón. A Mónica tiene asignado un montón de cosas. Ese concepto es más de base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, a Mónica le asignamos un montón de cosas. Entonces, el objeto es Mónica. Entonces, yo programo, la programación la hago con respecto a Mónica, a un montón de objetos que tienen asignados muchas características. Yo sé que no queda entendido, pero es un montón de cosas que tiene por debajo de esto. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Ramón, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver mejor que hoy. No se preocupe. Hoy es simplemente qué es el concepto de programación dirigida a objetos. Un objeto tiene asignado un montón de propiedades. Y lo vamos a ver en MATLAB. No, eso no es un concepto global de programación, no es un concepto de un lenguaje de programación. ¿Listo? Sí, profe, y me podría preguntar otra cosa. Señor. ¿Me podría, digamos, asociar los temas ahí presentes con los ejercicios que hemos hecho? Claro, que ya están prácticamente obvios, ¿no? Operación en datos 2D. ¿No es esto? Ese fue el primer tema que vimos, ¿no?
O a qué se refiere, no, o si no, no lo entiendo. Sí, o sea, es que no, los ejercicios que hemos hecho, no Ajá. sé bien a qué dependen cada tema. Esto es claro, ¿cierto? Números complejos, ADFT, ¿cierto? Sí, eso fue lo último. O sea, esto sí, ¿sí? Eso sí, sí, eso sí. Listo. Y operaciones en datos 2D, filtros espaciales 2D, cuando hicimos la doble sumatoria que relacionaba y de n, m es igual a x de n menos m, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esa sumatoria? Sí, señor. Eso es filtros espaciales 2D, que es operación con datos 2D. Y las derivadas, sacar derivadas en 2D, es también operaciones en datos 2D. ¿Sí me hago entender o no? O tal vez lo estoy entendiendo mal, Ramón. O sea, operaciones en datos 2D es todas las operaciones que hemos hecho con matrices. ¿Sí? 2D. Entonces, por ejemplo, sacar una derivada es una operación en datos 2D. Eso es una operación. ¿Y Hacer, qué filtros espaciales hemos hecho? ¿cómo? ¿Qué filtros espaciales hemos hecho aparte de la doble sumatoria? Cuando yo les puse la doble sumatoria, ¿se acuerda que colocamos y de n, n, m es igual a la sumatoria, a la doble suma, la que trabajamos un montón de tiempo, ¿se acuerda? Sí, señor. Eso es un filtro espacial. Entonces, ¿el tema 3 no lo hemos visto? El tema 3 no lo hemos visto. Y el tema 4 tampoco, menos. El tema 3 es lo que voy a intentar hacer. Entonces nos queda por ver tema 3, 4 y el nuevo Estoy 5. seguro que el 4 no lo vamos a alcanzar a hacer. Y yo no sé si usted me entendió. O sea, yo esperaba alcanzar a hacerlo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque es que ustedes no saben hacer un foro. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de ustedes. Estoy generalizando, ¿sí, Ramón? Entonces, ¿cómo hacer un filtro espacial si eso lo puedo, si en mi cabeza lo tengo para 3 clases y resulta que nos demoramos 6 clases? ¿Sí me hago entender, Ramón? Que es que una sumatoria, que yo no sé hacer una sumatoria, que es que en MATLAB yo no sé hacer un for. ¿Se acuerdan? Que yo lo que sé hacer es en C un for. ¿Sí me hago entender, Ramón? Además, Ramón, usted que es bien conectado con la universidad, ¿usted se dio cuenta que quitaron 3 semanas? ¿O no se ha dado cuenta? Sí, una o dos creo que fue. No, son una más y 2 de antes. Bueno, póngale 2 semanas. O sea, perdimos 2 semanas, Ramón. También. ¿De acuerdo? Y Sí, eso tiene consecuencias. Ramón, no piense como el rector que dice, recorto 2 semanas y los profesores hacen milagros. No, 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 milagros solo hace Dios, yo no, ¿sí? Si usted quita 2 semanas, que para mí fueron 3, ¿cierto? Y además, es que además, Ramón, la continuidad del tiempo son 16 semanas. Veníamos 3 semanas y hubo un paro. ¿Se acuerda que hubo un paro de 3 meses? 3 meses. ¿Se acuerda, Ramón? sí, Y, señor. y, y el rector piensa que uno inicia acá como iba acá, ¿cierto, Ramón? Pero eso no es cierto. Usted tiene que retomar como una semana antes para agregar, porque son 3 meses. O sea, la gente ya olvidó muchas cosas. Y usted vuelve y activa. Y esta semana que ustedes llamaron, ¿cómo fue? Eso es tonto porque yo no sé por qué ustedes no se han dado cuenta. Tal vez sí, tal vez toca que pase el tiempo y que se gradúen y se den cuenta. Cuando piden que no haya exámenes, ¿cómo es que semana de qué? Que no haya exámenes. Las semanas de colchón. Semanas, ¿cómo se llama? Semanas de colchón. Que fueron 2, ¿cierto? Entonces, el rector piensa que esas 2 semanas uno dicta el tema normal, solo que no saca notas. Pero usted cree que uno dicta el tema normal, Ramón. No se puede, ¿cierto? Profesor, ¿y usted no tendrá material para estudiarlo igual? Porque siempre he estado
en contra y me da rabia no alcanzar a ver todo el temario de una materia. Bueno, primero que todo, esa rabia la debe traducir a que esto no vuelva a pasar. O sea, un paro de 3 meses es una cosa que, bueno, y otra cosa es esa semana, si usted se da cuenta, realmente no es, bueno, no es que se pierdan esas 2 semanas, pero usted no puede empezar como si nada, como si empalmara la última clase que hubo 3 meses atrás y luego viniera esto. O sea, lo que yo le pido a usted, Ramón, es que comprenda que se perdieron 2 semanas en el papel y hay hay otra semana perdida en ese empalme. ¿Sí me hago entender? Y esa culpa no la tengo yo. Eso no es culpa mía. ¿Sí me entiende, Ramón? No, tampoco lo estoy diciendo, profe, solamente les No, puedo no, decir no, que pero es tiene necesario material para decir. estudiarlo. Pero sí entiende que hubo una semana de empalme en esa semana que hubo semana de reflexión. Hay una semana que se pierde, efectivamente se pierde, porque uno queda, bueno, ¿qué fue lo que quedamos? Bueno, muchachos, vamos a ir despacio, el programa tal, no, profe, es que el FOR, no, es que las sumatorias yo definitivamente no las entendí, yo no tal cosa, yo tal cosa, ¿sí? Se pierde una semana, se pierde. Y eso una semana es poco. Y luego vienen 2 semanas que se perdieron en el papel. O sea, son 3 semanas. 3 semanas es un cuarto del semestre, poquito menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la rabia la debe transmitir a que eso no puede volver a pasar. O sea, si ustedes se dieron cuenta, en octubre, el semestre se acababa el 30 de octubre y ahora se acaba el 21. ¿Sí me entiende? Y otra cosa que el señor rector no entiende, o sea, y que ustedes deben entender, mire lo que estamos gastando en tiempo, hablar, para mí es paja, porque pues yo no, pero es paja necesaria, ¿sí? Porque es paja necesaria, es necesario que ustedes se den cuenta de las cosas. Yo ya los había escuchado que necesitaban el pensum, pero yo también les soy sincero, o sea, yo soy muy sincero. Yo decía, listo, listo, yo les hago el pensum, pero ¿eso qué soluciona? Yo no entiendo qué soluciona si ellos no se dan cuenta que se perdieron 3 semanas. 3 semanas. ¿Qué soluciona? ¿Y qué soluciona que me digan eso y a la vez yo enfrente llegue a clase y diga, vamos a hacer un for que vaya de tanto a tanto, de a dos en dos, y no tengan ni idea cómo se hace el for y que me digan que no están entusiasmados, que no saben cómo hago, meto el IK de 1 en pasos de a 2 hasta 80? Yo digo, bueno, ¿y entonces yo qué hago ahí? ¿Sí? Hay un problema, y hay un problema por la virtualidad, gravísimo. Y ustedes no se han dado cuenta de eso, que eso me parece más grave. ¿Sí? Listo, Ramón. Mire, yo no sé si usted, eh, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Usted, lo que veo es que están, claro, y lo entiendo. ¿Qué hicimos el primer mes? Trabajar con operaciones en datos 2D, matrices. ¿Cuál fue digamos, lo que vio su profesor? Pues cojamos una imagen que es una matriz que ya tiene imagen, que ya tiene conexión, y de paso voy quitando el misterio de una imagen y vamos aprendiendo cosas de imágenes ahí, ¿cierto? Entonces, filtros 2D con ecuaciones diferenciales. Lo monté, esa ecuación que ustedes tienen ahí, la primera, la segunda, creo, después de las derivadas, es un filtro. Que luego digo yo, menos complejos. Y uno empieza ahí, bueno, ¿y qué es un número complejo? Bueno, listo, tal, listo. Ahora podríamos vamos a trabajar esto. ¿Sí? Pero antes de eso, quiero terminar el ejercicio para que se den cuenta de aplicaciones con DFT. ¿Sí? Este tema ya no es tan difícil porque ya en este punto yo ya espero que ustedes comprendan qué es qué son datos 2D. Y ahora le metemos unas 2 clases para saber qué es programación dirigida a objetos.
¿Listo? Listo. Entonces, bueno, no sé si sirvió esto de ordenar el curso. Ramón, ¿le ayudó a ordenar un poco el curso? Sí, mucho. Esto, profe, pero no, la parte de si tenía material para compartir y al menos, no sé, yo por mi cuenta estudiar ese cuarto. Listo. Ramón, ¿cómo decirlo? Yo sí tengo material, ¿sí? Pero, ¿cómo decirlo? Es que es como si le dijera, yo tengo material de aprender a montar bicicleta. Entonces, ¿cómo le ordeno el material de ordenar de montar bicicleta? Es complicado, o sea, yo se lo puedo pasar, pero yo sé que usted va a necesitar de mí. ¿Sí me hago entender? O sea, yo ya tengo todos estos programas, los he hecho en algún momento de mi vida, ¿sí? Entonces le digo, listo, mire, la ecuación de Taylor es esta, sirve para esto, y es muy útil en optimización para esto, para predecir un número. ¿Qué diferencia hay entre exploración e interpolación? Entonces, yo le voy a pasar todo el material que tengo, ¿listo? Pero yo sé que usted va a necesitar de mí, entonces cuente conmigo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y voy a intentar hacer este tema, digamos, queda un examen, ¿listo? Y queda el último examen, o sea, el tercer examen, va a ser un proyecto de a 2 personas. Y en ese proyecto voy a tratar de alguna forma hacer algo de esto y hacer algo de esto. ¿Sí me hago entender? Y de pronto ahí lo puedo emparejar, ¿de acuerdo? Pero sé que no vamos a tener mucho tiempo para esto, no vamos a tener mucho tiempo para esto, y mucho menos para esto. ¿Listo? Bueno, listo. Listo. Entonces yo le comparto el material, pero yo sé que usted va a necesitar de mí. ¿Sí me entiende? Entonces le digo más que eso, que cuenta conmigo. ¿Listo? Listo. Otra persona que tenga algo que decir y si no dejamos el tema atrás y seguimos con lo que tenemos. Karen, ¿tienes algo que decir o no? Puedes decir no y sigo con otra persona. Y ya terminamos esto. No, profe. Listo. Joan, Profe, que también me compartiera que le va a compartir a Ramón, por favor. listo, listo. Entonces no se preocupen. Yo cuadro eso este fin de semana y cuadro cómo les mando todo esto y cómo hago que vayan haciéndolo paso a paso, ¿sí? Porque si no se van a perder, ¿sí? Listo, listo. Bueno, listo. Entonces dejemos así y bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, listo. Listo, listo. Entonces, ahora les voy a compartir mi escritorio y abran, todos deben tener abierto MATLAB ya en este momento y todos deben de estar compartiendo materia, abriendo MATLAB, ya tiene que estar abierto, eso no se los tengo que decir, ya es muy incómodo estar diciéndoles, señores, abran MATLAB, tal cosa, no, ya lo tienen abierto, tienen sus programas, tienen todo cargado. Bueno, entonces vamos a ir saliendo de pequeñas tareas que habíamos hecho, ¿cierto? La DFT. La DFT ya la hicimos matricial, o sea, nos dimos cuenta que hay otra forma de programar, ¿cierto? Otra forma de programar, ¿cierto? Que es la matricial, que vuelve más óptimo el programa. Teniendo como optimización el tiempo de cálculo. Ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, hay otra instrucción que se llama FFT, que mágicamente hace más rápido eso. Luego debe haber otro tipo de programación que nos ayuda a hacerlo más rápido, ¿cierto? Y estamos en una parte, bueno, primero que todo, había una tarea pendiente de la DFT, que era reconstruir la imagen haciendo la IDFT, pero utilizando menos frecuencias, A y B. ¿Se acuerdan?
¿Se Sí, acuerdan de sí, esa tarea? que habían Ah, dos como bloques, ¿no? Uno interno y uno externo y uno de 1,0. exacto. Y ese de A y de B, ¿cierto? Eran menos frecuencias. ¿Se acuerdan? Que digamos, si ustedes habían podido graficar la F, ¿cierto? La F le sacaba, ya no me acuerdo si A era columnas y B era filas. Le sacaba frecuencias, ¿cierto? Y le sacaba valores por acá y le sacaba valores por acá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y que yo les estaba diciendo que tomáramos menos As, o sea, tomáramos solamente como una porción de as y con esa porción de as, esa era la tarea 1, con esa porción de as recuperar A. ¿Se acuerdan? ¿Lo hicieron? Primero, ¿se acuerdan de esa tarea? Jean Paul, ¿se acuerda de esa tarea? Sí, profe, pero usted nos había mencionado algo. Es que hoy usted nos había mencionado que íbamos a terminar el error con usted y pues, sí, o sea, Ajá. porque nosotros habíamos determinado primero con la frecuencia completa y luego sí lo hicimos con, por ejemplo, intervalos, así como lo muestra ahí. O Por ejemplo, bueno, o sea, ya hiciste esto con menos as y recuperaste A. sí, pero ¿Qué usted te- nos dijo que íbamos a determinar ahora el error y pues, Sí, pero ¿cómo comparaste? Digamos, está la A original, o sea, la imagen original, ¿cierto? Y la imagen recuperada con menos as, o sea, con una porción de esos coeficientes. pues, profe, lo hice, pues, la comparación la hice con el subplot, o sea, yo sé que la materia no es igual, pero, o sea, el subplot sí muestra, digamos, una similitud. Ajá. ¿Y qué similitud? O sea, ¿qué viste? Si quieres, comparte pantalla y me muestra las dos imágenes, ¿te parece? ¿Está bien? Porque deben haber cosas ya, debe verse la imagen bien. Profe, no tiene la función de... Ah, dame un segundo. Ya, ahora sí. Sí, yo les iba a enseñar de cómo calcular el mínimo error, el error cuadrático medio, se llama. Sí. Listo, Pues, por vale. ejemplo, pues acá determino las imágenes y son las siguientes. Espera un momento, carga. Pero sí, yo sé que se demora unos segundos. Eso me sirve también para mostrarles una cosa. Eso es importante para mí, digamos, ese ejercicio es vital, porque la idea es recuperar A con el mínimo número de coeficientes. Mm, en este caso, pues, hay como el filtro que tengo es 10 pues, pues la imagen se ve muy distorsionada. Pero si yo utilizo, por ejemplo, filtros más pequeños, ahí sí la imagen se ve nada. Bueno, entonces voy a bajarle un poco el filtro. Pero, o sea, sí se No, puede, está bien, ahí está bien, ábrelo. no puede ver la imagen acá. Sí, hágalo más grande, expanda la imagen. Ya. Esa está perfecta. ¿Qué nota usted con la derecha y respecto a la izquierda? ¿Qué nota? O notar, digamos, la falta de ciertos píxeles o la falta de frecuencias o de píxeles transmitidos, o sea, digamos, en la recuperación. Listo. Entonces, deje de compartir una imagen en este instante y ya le digo a usted qué quiero que analicemos, ¿de acuerdo? Ok, entonces debo compartir. Sí, por un segundo. Listo. Ahora yo le voy a compartir la mía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Esto es una frecuencia alta, ¿cierto? Y esto es una frecuencia baja. O sea, si usted se da cuenta, cambió de 1 a -1 en un muy pequeño tiempo. Pues Digamos, técnicamente nosotros estamos faltando desde las frecuencias bajas, o sea, porque estamos teniendo simplemente los detalles. no, va para allá, va para allá, va para allá. Entonces, déjeme terminar este pedacito y ya llegamos allá a lo que usted quiere saber. Entonces, una frecuencia alta es un cambio rápido de un valor de señal a otro valor de señal. Por ejemplo, 1 a -1 en este tiempo. Mientras que una frecuencia baja es pasar de 1 a -1, pero en un tiempo más largo. ¿Sí lo ve? Sí, Esto es profe. una frecuencia baja. Y esto es una frecuencia alta. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Si usted se da cuenta, usted tiene un matachito allá, ¿cierto? Voy a hacer aquí un muñequito ahí,
un muñequito, ¿cierto? Un muñeco ahí, en la foto 1. Y en la foto después, usted tiene solamente como los bordes de ese muñeco. ¿Cierto? Sí. Luego, quiere decir que lo que usted tiene aquí es el cambio brusco, tiene cambios bruscos de la imagen, cambios bruscos, o sea, frecuencias altas. Entonces, lo que usted hizo al solo quedarse con este pedazo, ¿cierto? De A y B son frecuencias altas. ¿De acuerdo? O sea, si usted se da cuenta, la que usted recuperó es una imagen que tiene solamente como el borde de la imagen. ¿Sí se da cuenta? Entonces tiene frecuencias, lo que tiene son frecuencias altas. ¿Cuándo la sacó? Cuando solo quedó entre A y B. Ahí sacó las frecuencias altas. Lo que quiere decir que las frecuencias bajas son estas que están acá. O pues todas estas. ¿Sí me entiendes? Sí. Estas son las frecuencias, o lo que usted utilizó para recuperar su señal son frecuencias altas. Por eso salió esa. Voy a dejar de compartir y me muestra su pantalla. Muéstrame su pantalla. Aquí estoy volviendo a compartir la imagen. Ajá. Entonces, si se da cuenta que usted lo que cogió fue los bordes de la imagen. Sí, o sea, simplemente estoy tomando en cuenta las frecuencias altas, como usted mencionaba. Las frecuencias altas, exacto. Entonces, ¿cómo haríamos? Si quieres, cierre esa imagen y muéstrame el programa. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es cómo haríamos ahora para quedarnos solo con los coeficientes de las frecuencias altas. Perdón, bajas. ¿Cómo lo haríamos? Pero digamos, cuando nosotros hacemos, o sea, cuando nosotros encontramos la última matriz de recuperación, no, digamos, terminamos perdiendo esos datos, porque al final no se terminan graficando, o sea, Sí, o al sí, menos, sí. Mejor dicho, si quieres, deja de compartir y déjame compartir a mí la imagen. ¿Listo? Y va para allá. Entonces, vamos a limpiar esto y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, usted tiene dos programas. Tiene uno que se llama DFT, o como lo llame usted, ¿cierto? Y tiene le saca la DFT a una imagen, digámoslo, y la original, ¿cierto? Y haya unas frecuencias. ¿Correcto, Jean Paul? Yo estoy hablando con usted, pero en realidad es con todos, sí, ¿cierto? Sí. sí, Listo. Entonces, esto se puede analizar de esta forma. Imaginémonos que usted tiene un sistema y ese sistema es la DFT. Y que a ese DFT entra la imagen y sale F. ¿Cierto? Listo. Estas frecuencias, usted dice después, estas frecuencias yo la voy a meter a otro sistema que se va a llamar IDFT. ¿Y qué va a salir? Se supone que la misma imagen, ¿correcto? Y ese programita se llama, usted lo llama, digamos que yo llame IDFT de F y sale supuestamente la imagen A. O pues, o sea, si la F es todos los coeficientes, sale I, ¿de acuerdo? Pero si F lo cambiamos, ya menos coeficientes, llamémoslo A, ¿de acuerdo? Es una aproximación, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? ¿Qué quiere decir menos pero se le está coeficiente? recortando, al menos a mí. F, que es Profe, se lo está una matriz, recortando. ¿cierto? Profe, se le están recortando ahí. Solo me voy a quedar con los... Espera un momentico, es que el internet es terrible. ¿Escucha bien o no? Por el momento, sí. ¿Aló? Por el momento sí. Listo. Entonces aprovechemos este momento. Usted con el for
Llegó y dijo, Oiga, no. vamos a coger solo los A desde acá hasta... ¿Se fue? Es que esto es para rato, o sea, ay, en Profe, cierto usted intervalo se dijo, le entrecorta y en otro no. profe, usted dijo, vamos a aprovechar el momento y pum, se entrecortó. Profe, está silencio, no sé. Hola muchachos, qué pena, ¿ahora sí me escuchan bien o no? Sí, profe, lo escucho muy bien. Listo, listo. Entonces voy a volver a compartir el tablero. Bueno, ¿lo están viendo? Sí, Eh, no me lo conté. listo. ¿Me están escuchando bien o no? Jean Paul, ¿me escuchas bien? Por el momento, pero sí, Sí, bien. listo. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Aprovechemos esto. Ustedes con el doble for o de alguna forma intentaron coger, digamos que esto fuera A, no me acuerdo si esto es A y esto es B. Dijéramos, el for cogieron desde este punto hasta este punto, desde esta columna hasta esta columna, y el B de esta columna a esta columna. ¿De acuerdo? Hicieron eso con un for, ¿cierto? Jean Paul, ¿sí? O de otra forma, ¿sí? Solo se quedaron con estos coeficientes, ¿sí? Jean Paul, ¿sí? Listo. Entonces, ahora les voy a proponer hacerlo de otra forma. Vamos a crear una máscara, ¿cierto? Y esa máscara va a ser de esta forma. Va a ser ceros, así, ceros, 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 y un solo pedazo en el centro, un solo pedazo en el centro va a tener unos. ¿Me hago entender? ¿Me escucha, Jean Paul? Sí, señor. Y a eso lo vamos a llamar M. O sea, esta matriz tiene el mismo tamaño de F. Digamos, si F era de, de L por P, entonces esta matriz M también tiene L por P. ¿De acuerdo, Jean Paul? Y va a estar llena de ceros y en el centro van a poner un bloque de unos que puedan controlar el tamaño. ¿Me entiendes, Jean Paul? ¿O no? ¿Puedo volver a repetir, profe? Perdón, es que Ya, no. tranquilo, tranquilo. Van a crear una matriz M que llaman máscara, ¿de acuerdo? Y esa máscara va a tener un tamaño de L por P, igual que el que tiene F, la matriz de frecuencias, ¿cierto? La matriz de frecuencias. Sí,
¿Sí? Y en esa matriz de M, ¿cierto? Van a llenarla de ceros y en el centro van a poner una matriz de unos. ¿Me hago entender o no? Todo esto es ceros. ¿Sí? Pero, ¿qué define este centro? O sea, simplemente, o sea, el centro puede ser, digamos, ese cuadro que uno utilizó, respecto a... El centro puede tener cualquier tamaño. Cualquier tamaño. ¿Sí me entiendes? O sea, podría ser una matriz de 20 por 20. O que quepa en F, ¿no? De 20 por 20. De unos. O sea, Y simplemente que alrededor se ceros. relacione con el trazo que nosotros hicimos con F, por ejemplo, limitado. Exacto, por ejemplo. ¿Sí? Pero ya ahora van a tener un control más exacto. O sea, si usted dice que el cuadro del centro tiene 10 por 10, entonces 10 por 10. ¿Sí me entiende? El cuadro de unos. ¿Sí me entendió, Jean Paul? Sí, bueno, realmente. Sea, van a crear una matriz M, ¿cierto? Que en principio son ceros, ¿cierto? Y luego a esa matriz M le meten en el centro una matriz de unos. ¿Sí me entiendes? Y que ese tamaño sea variable, o sea, que yo le pueda decir, no, ahora quiero que sea de 4 por 4, quiero que sea de 5 por 5. ¿Sí me entiendes, Jean Paul? Sí, Ramón, ¿me entendiste? Profesor, lo tengo hecho. ¿Ya lo tienes hecho? Ah, entonces muéstramelo. Muéstramelo rápido. Si ya lo tienes antes, me ayudas a mejorar el tiempo de cálculo. Rápido de hacer. ¿Lo tienes? Muéstrame. Sí, ya voy. Voy a dejar de compartir yo y me lo muestras. O sea, quiero hacer una cosa importante rápido. Listo, ¿en qué parte? Muéstrame dónde. Pues es, o sea, acá defino los límites. Sí. Esto de I es para el inferior y ese ¿Por qué superior. uno? ¿Qué quiere decir uno? Uno es que empieza en uno. Es que ese es un error en el programa que no he solucionado. Ah, Porque, digamos, ojalá le pudiera colocar cero, pero si le coloco cero, pues acá me genera error, ¿no? No puede empezar el cero. Entonces, obligatoriamente esta matriz me va a quedar con ceros en las esquinas. Bueno, muéstrame. en la esquina de arriba. Tú me dijiste que ya tenías a M, ¿cierto? Muéstrame M. O sea, como tú lo hayas llamado, pero muéstrame esa matriz M. Pero esa es una matriz compleja. Ah, bueno, porque no, esto, digamos, no lo multipliqué, sino que yo saco primero la frecuencia y Sí. simplemente la recorto y le dejo los demás de ceros, lo que yo quiera. Por eso están estos límites. Sí, Entonces, sí, sí, cuando voy a sacar la real, pues solamente están las frecuencias que dije. Sí, Ramón, pero yo no quiero eso. Yo precisamente quiero es crear una máscara, así como te dije. ¿Sí me entiendes? Eso que haces es diferente. O sea, va a ser igual, pero es diferente a lo que yo quiero hacer. ¿Sí? O sea, haz la matriz que yo te pedí. Digamos, deja de compartir y me prestas atención un segundo que lo vas a hacer rápido. Listo, profe. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que crees una máscara pura de ceros así y de unos adentro de esa matriz, ¿cierto? Y esos unos de tamaño que yo elija, ¿sí me entiendes? Que yo te diga de 10 por 10, de 20 por 20, esos unos, ¿sí me entiendes? Y el resto ceros. Solamente eso, que eso sea M. ¿Sí me entiendes, Ramón? Solo eso. No Ajá. pienses en frecuencia todavía ni nada. Solo M es eso. Ah, listo. Bueno, profe, ya la tengo, solo tengo que crear la variable y ya, porque ya está pura. Hágala y me la muestra. Tómese 2 minutos y me la muestra. Con eso vamos más rápido. O sea, me interesa que ya la tengas. Pero los demás háganla, ¿no?
Jean Paul, ¿lo estás haciendo? Pues, profe, yo creo que, pues, bueno, o sea, ya creo que la habíamos hecho, bueno, Ya, no sé, profe, listo. perdón, entonces, Profesor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ramón, ¿puedes compartirnos pantalla? Sí, ya voy. Ah, listo. Listo, Juanes. Muéstrame M. ¿Dónde están esos unos? Grafícala. Tal vez es más fácil graficar M. Grafica InShow o images. Como quieras, grafícala. ¿Te acuerdas de que tiene que estar en un 8? Bueno, dale, ahí sirve. No, Eh, no estoy viendo la gráfica. No, haz mucho más pequeño los unos, mucho más pequeños, mucho más pequeños. Solo un cuadrito eh, en la mitad. esto, ya voy. No sé. Mucho más pequeño, que quede mucho más pequeño. Solo déjame ver M. Pues no, no me quedó un cuadro pequeño porque no me sé las dimensiones. Toca mirarlas. Pero bueno, sí se va reduciendo. Ramón, tiene que ser más pequeño y centrado, que quede centrado. ¿Qué tanto? ¿Qué tan chiquito? Mucho más, un tercio de eso. Y Mm, centrado, y sobre todo centrado. bueno, profe, de un momento. Voy a dejar de compartir para pensar acá bien. Listo, dale, dale. Y los demás háganlo por favor a su forma, a su forma. Lo único que yo quiero es una máscara de unos y ceros, así como les indiqué. Digamos que 50%, 20 por 20, entonces. Profe, está silenciado. Lo sé, lo sé. ¿Me puede dar, por favor, para compartir? Listo, ya lo tienen. Ah, sí. Exacto. Y usted ya tiene el control, ¿no? O sea, lo puede hacer más grande, más pequeño, ¿sí? Sí. Listo.
Entonces ahora deje de compartir y déjeme decirle, bueno, eso es lo que yo quiero que tengan todos de A, ¿de acuerdo? Ahora, después de que tengan A, yo lo que quiero que hagan es esto. Perdón. Listo. ¿Lo ven? Quiero que hagan esto. Ya tienen M, ¿cierto? Es una máscara. Entonces yo quiero que hagan esta multiplicación y encuentren A, la grafiquen. Ahora, ya tienen M, hagan 1 menos M y multiplíquenlo por I, por la imagen original. Saquen en la... Perdón, estoy embarrando. Qué pena con ustedes. No es I, sino es F. F y F. Entonces, F punto por M. F es la matriz de frecuencias, ¿cierto? ¿Sí? Esa, esa es F, frecuencias. Y esto es frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, hagan eso que estoy mostrándoles ahí y me muestran las gráficas. ¿Listo, Ramón? Sí, estoy en eso. Los demás, ¿cómo van? Luis Esteban, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Es que yo no sé muy bien cómo poder hacer ese cuadro en el centro, o sea, cómo determino en dónde exactamente puedo poner ese cuadro, no me queda claro. Listo. Entonces, haz lo que yo estoy haciendo en el tablero. Le voy a quitar el sonido y haz lo que estoy haciendo en el tablero rápidamente.
¿Listo, Esteban? Luis Esteban, ¿lo viste? Sí, profe, lo estoy viendo. ¿Tienes dudas en algo? ¿Lo puedes ya transcribir? No, no, ya quedó claro. Gracias. Pero necesito que lo hagan ya. Ramón, ¿lo tienes? Jean Paul, ¿lo tienes? Bueno, aquí es como yo lo hice, como hice M, pero pues no sé, puede ser de otra forma. Es más, ahí podremos mejorarlo. ¿Sí lo ves, Ramón? Ahí ya lo mejoré. Profe, me gustaría decirle que lo entiendo, pero no sé qué es round ni nada. ¿Qué no me entiende lo que estoy haciendo? Ah, bueno, Ramón, La a ver, sintaxis, no sé qué es nada de eso. listo, no importa. Entonces, Ramón, sencillamente lo que estoy tratando de hacer es hacer M como se lo pedí, ¿cierto? O sea, digamos, ceros alrededor y unos en el centro, ¿cierto? Listo. Entonces, primero que todo, size quiere decir el tamaño de F. O sea, F es la matriz de frecuencia, ¿cierto? La que hallaron con DFT, ¿cierto? De I, de la imagen. Entonces, el tamaño de F le va a salir a usted en filas tanto y en columnas tanto. ¿Listo?
Después va a crear una matriz de ceros. Vamos a crear una matriz de ceros del mismo tamaño que la matriz de frecuencias. F por coma C. En filas, columnas. ¿De acuerdo, Ramón, hasta ahí? De acuerdo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Esto es M y quiero que adentro haya un cuadrito de 1, ¿cierto? Entonces, este F, ¿cierto? Esta F es el tamaño de filas de todas las frecuencias, de toda la matriz de frecuencias. Digamos que las frecuencias es esta matriz. Entonces, F es cuántas filas tiene, ¿cierto? Listo. Entonces, si las multiplico por el 0.1, es como decir el 1% de F. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos son 100, ¿cierto? Y digo que las multiplico por 0.1, ¿cuánto quedaría? Perdón, eso es el 10%. 0.1 por 100, ¿cuánto da? Aquí estoy haciendo F, que es el número de filas de F mayúscula, por 0.1, que es como el 10%. ¿Sería cuánto? Sería 10, ¿cierto? Entonces aquí sería 10. Dividido en 2 daría 5, ¿cierto? Bueno, aquí no hay problema, pero este round es redondeo al número más cercano. Es decir, si tengo round de 5.1, lo acerca a 5. Si tengo round de 5.8, lo acerca a 6. ¿Sí me entiende, Ramón, esa parte o no? Más o menos. O sea, el round lo que hace es, si tengo un número, por ejemplo, 5.1, ¿cierto? Lo acerca a 5, lo corta por debajo. Y el round, si tengo 5.8, lo acerca a 6. Eso sí está entendido, ¿sí? Sí, eso sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero acá con este PTF? Yo lo que quiero es cuadrar el tamaño de este pequeñito acá adentro, que para mí va a ser el 10% del tamaño de las filas de la matriz de frecuencias. ¿Sí, Ramón? No, profe. Listo, no se preocupe. ¿Qué es F? F es la matriz de las frecuencias, ¿cierto, Ramón? Eso sí está claro, ¿cierto? Que es, lo saco de la EFT, Sí, eso sí. listo. Y esa F tiene un tamaño, ¿cierto? Digamos que sean 125 filas y digamos que sean 350 columnas. ¿De acuerdo, Ramón? Sí, en eso también, ¿cierto? Entonces, ¿qué les pedí yo? Les pedí una matriz M, ¿cierto? Que tuviera el mismo tamaño que la F, ¿cierto? Entonces, con esta línea lo hago, ¿cierto? M va a ser una matriz de ceros con el mismo tamaño que la matriz F. Luego M va a tener 125 elementos y 350 columnas, ¿de acuerdo? Como yo dije que era de ceros, ¿cierto? Pues va a quedarse toda llena de ceros, ¿cierto? Hasta ahí bien, ¿cierto, Ramón? Sí, sí, Ramón. Señor. Acá vamos acá, ¿listo? Y ahora yo les pedí a ustedes que pusieran, digamos, en el centro un cuadrito de unos, ¿cierto? Entonces, usted me podría preguntar, pero profe, ¿cuántos unos? ¿Cierto? Entonces yo aquí lo estoy haciendo, si usted se da cuenta, bueno, bueno, bueno. Primero que todo, ¿cómo defino este tamaño? ¿Cierto? El tamaño de esos unos. Y eso lo hago con esto. Entonces usted dirá, pero ¿cómo así? Pues sí, esta parte de acá son las filas de M, ¿cierto? Entonces, row de F dividido en 2, ¿qué va a ser? Va a ser, ubíquese en el centro, o sea, ¿qué es lo que quiero con esto y esto? Row F dividido en 2, row C dividido en 2. El número de columnas, que es 350, dividido en 2, ¿cuánto da? 375, ¿cierto? Entonces son
175. Ay. Son 175 columnas. Y el número de filas, si usted se da cuenta, dice F dividido en 2. F dividido en 2. 125 dividido en 2, ¿cuánto nos da, Ramón? Ahí en la- 62.5. 62.5, pero la tengo con round. ¿Sí se da cuenta que lo tengo con round? Entonces, ¿cuánto daría ese 66. número? 62. Entonces, quiere decir, eso lo que quiere decir es que el centro de F o el centro de M, ¿cierto? Está en 62, 175. ¿Cierto, Ramón? Esta parte. ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Ese es el centro, 62 y 175. Ahora, yo lo que quiero es que a partir de ese centro pongamos un cuadradito de 1, ¿cierto? Entonces, para la izquierda, si se da cuenta, hago una resta, ¿cierto? Si se da cuenta, la primera coordenada de M es row F dividido en 2 menos PTF. ¿Cuántos cuadritos me he hecho para la izquierda para ir definiendo el ancho de la mitad del ancho de ese cuadrado? ¿Sí, sí me hago entender el punto, Ramón? O sea, estoy en el centro, ¿cuánto me he hecho para la izquierda? ¿Sí? Entonces, me he hecho para la izquierda las dimensiones de la matriz en filas, perdón, para abajo, para abajo, para abajo, porque estoy haciendo filas menos PTF, para abajo. ¿Cuánto me he hecho para abajo? Entonces ¿No yo es para elegí arriba? menos, no porque es menos, está menos. Por eso, si le quita filas, Ah, no, sí, sí, tiene toda la razón, Ramón, es para arriba, es acá, es acá. Sí, tiene toda la razón, es antes, sí, menos, menos. ¿Y qué es PTF? Es cuánto me he hecho para arriba, ¿cierto? Entonces, yo elegí que sea el 10% de las filas de toda F dividido en 2. Yo elegí que fuera el 0.1%. Yo había podido elegir el 0.3, el 0.4, 0.1, ¿cierto? Entonces, eso me dice que es 0.1 por F, que son 125, entonces serían 12.5. Dividido en 2, 6.25. Round es 6, ¿cierto? O sea, me dice que se eche 6 cuadraditos para atrás. ¿Sí? Entonces, PTF es 6. Entonces, ¿qué hacen? Round de F dividido en 2 menos PTF. O sea, del centro hasta arriba. Hasta arriba, 6 cuadritos antes, ¿cierto? Entonces, coloca desde esta fila hasta esta fila. ¿Sí me entiendo esa parte? Ya ahora sí me entendió ese pedacito nada más, ¿o no, Ramón? sí, señor. Y el otro pedacito es hasta qué fila abajo, ¿cierto? Entonces hago lo mismo, pero con más. Entonces queda acá, ¿de acuerdo? Y la otra coordenada que son las columnas es lo mismo, Ramón. ¿Sí, sí me entiende, Ramón, o no? Sí, ahora sí. Entonces ya lo podría hacer. Bueno, hacer ya está ahí, o sea, es solo hacerlo. Luis Esteban, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo armó? Lo que anotó en el tablero, Sí. sí, profe. Listo, voy a dejar de compartir mi tablero y me muestra lo que hizo. Aunque no le metí el PTF y el PTC. Haga esa parte, voy a compartirle nuevamente mi escritorio y haga eso. ¿Qué es PTF y qué es PTF? Espera a ver porque Profe, ¿le puedo compartir yo? ¿la Para ver tiene? si. ¿La hizo Pues tal cual como yo dije o no? creo que sí, profe. Listo. ¿Quién me está hablando? Ah, Daniel Gutiérrez. dale, dale. Haz más grande MATLAB. Eso, listo. Muéstrame dónde lo hiciste.
Ah, listo. Ahora muéstrame MA. ¿Qué es MA? MA, muestra MA. Listo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muestra MA. Ya, listo. Listo. Correcto. ¿Sí lo viste? Cierra eso y muéstrame MA, pero dibujado. O sea, solamente párate en la línea, párate en la línea 30. No, párate en la línea 30. Subraya la línea 30. Subrayala. Y dale F9. F9. No, no, no lo corras. No, ¿por qué sale eso? Simplemente elige la línea 30 y dale F9, no más. Bueno, yo no sé por qué, señor. Pero, sí, sí, profe, es que yo puse para poder controlar el, el cuadrado del centro con Z, entonces elijo. No, pero yo no le estoy pidiendo eso, o sea, ahí está bien, deje eso, deje eso. Vale, vale, profe. No sé qué salió ahí. O sea, espéreme, déjeme leer. Profe, espere, quito entonces el Z y pongo 200 y... No, simplemente escúcheme. Señor. Elija la línea, espéreme, quédese quietico. Listo. Elija la línea 26 a la línea 30. O sea, subrayelas, elíjala, ahí, y dele F9. Ah, no, ¿por qué le sale eso? No tiene por qué salirle eso. Quítele el Z input, que eso usted no lo necesita para nada y no lo está usando para nada. O coméntela, porque si no le desbarato el programa. Yo solo quisiera, no, pero ¿por qué 200? Vea, usted no hizo lo que yo estaba colocando, ¿cierto? Porque si no, no tendría que colocar el 200. Bueno, listo, córrela. ¿Sí ve por qué le digo que hay algo que está mal? Sí, señor. Resuélvalo, porque ahí sigue diciendo que elija el tamaño de no sé qué. Sí, señor. Deje de compartir pantalla, gracias. Y Ramón, ¿ya lo tienes o otra persona ya lo tiene? Profe, yo por lo visto me salió un problema que es que me aparece, me forma el cuadrito, pero me lo forma en la esquina inferior derecha. Parece que lo Pues escribí déjeme ver, mal. compártame la pantalla rápidamente a ver si le puedo ayudar y ya lo resolvemos. Por favor, rápido. ¿Ya lo ve, profe? Cierre, Profe, cierre ya lo todo tengo. eso, cierre todo eso y muéstrame únicamente, muéstreme solamente M. Yo quiero solamente que me muestre M. Aquí está. Es esta parte. Córrelo, F9. 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 Sí, sí. Mire, ahí está, profe. Creo que ya. Cierre eso y déjeme ver el programa. Cierre eso. No, no, solamente déjeme ver, deje donde estaba, déjelo quietico donde estaba. Ahí, quietico. Mire la línea 28 y la línea 31. Ah, no son iguales, claro. Sí, mala mía. Mm, Venga, le digo, ponga un punto de quiebre en la línea 35. ¿Listo? Y córralo. La línea 18. Otra cosa en el programa. Ujú.
Pero ya hiciste la máscara, ya lo hiciste, Esteban, le No, sí, salió o la sea, máscara. sí, técnicamente lo único que, o sea, pues la hice así, superficial, pero lo único que tengo que añadirle en vez de un número es el PFT y el PTC, y pues técnicamente me da lo mismo. O sea, Sí, es un pero paso. con la máscara ya le debe dar Ah, diferente. ya, o sea, usted se está refiriendo al cuadro, cuadro blanco que está. Usted se Ah, da no, cuenta, yo multipliqué F punto por M, ¿sí lo ve? Y aquí F punto por 1 no, menos porque M. esa parte sí no, perdón, esa sí. Hágale esa que le hace rápido. Luis Esteban lo logró. Ya lo escribí, pero no lo he comprobado. Me aparece, ok, me aparece la figura 2 y la figura 3 completamente en negro, con, Comparta su escritorio rápido. no están completamente en negro, veo que tienen una esquina, No, cierre eso, que no sé, déjeme ver el programa. Rápido. Su programa se llama DFT, IDFT, ¿cierto? sí, sí, aquí está. Dele clic, párese encima de F, con el mouse encima de F, de la línea Ok, 34, de la línea 34. sí. Debería volverlo, Ahora párese a E, párese en E, párese en E. Listo. Después del igual, coloque Win 8. aquí. Sí, coloque real. No, perdón. Real, paréntesis. Win 8. No, espere. Win 8, paréntesis. Y póngale dos paréntesis allá al final. Dos. Y córralo. En esta sí está completamente negro y aquí en esta última está el punto. No, eso no sirve, Cierra ahí y abra E. Abra la matriz E. En la línea 34, la matriz E, ábrala. Bueno, les quedó para seguir trabajando esto. Sí, está llena de ceros hasta el final. Está totalmente llena de ceros. Sí, por eso sale negro. Cierre eso y abra M y abra F, perdón. ¿M o F? F, las dos, F y M. F mayúscula, F mayúscula. Bueno, ya no hay tiempo. O sea, ahí debe estar M, que son los unos. ¿Sí los ve o no los ve? Busque los unos. Aquí Ahí están, están los unos. entre la 14 y la 18. Sí, y vaya a F. Bueno, realice la multiplicación y busque porque eso es, o sea, abra E rápidamente y me despido. Hasta luego. Abra E. Y busque dónde están esos unos que es abajo, entre el que y el que dijo usted. 14 y el 18, pero no hay unos acá, está Tiene totalmente que llena de revisar qué ceros. pasa. Bueno, revisen el programa porque ahí debería aparecer algo. ¿Listo? Listo, profe. Chao. Luego hablamos porque ya se acabó.